8:38, amigos. Avanzamos con más de A Primera Hora por la gran señal nacional por Radio Sonorama. Está ya con nosotros aquí en estudio María Fernanda Novoa. Ella es especialista en seguridad, a quien le vamos a consultar qué hacer en torno a la inseguridad ciudadana y los índices de violencia que se registran en el país. María Fernanda, buen día, qué gusto. Buen día. Primero, Belki, es un honor estar aquí. Un saludo muy especial de parte de las autoridades del Instituto de Altos Estudios. Como saben ustedes, estamos cumpliendo ya 50 años de estar en esta lucha de poder orientar de alguna manera desde la academia la conducción de las políticas públicas de Estado en los diferentes niveles. Bueno, la pregunta que me hace es una pregunta más o menos compleja, ¿no? Yo diría que, y he dicho en varias ocasiones, que la necesidad es fundamental de comprender cómo se han gestado las estructuras y los parámetros de violencia dentro del país. Es decir, no solamente hacer lecturas reduccionistas de microtráfico y narcotráfico, sino pensar que esto responde a un proceso en donde está la conducción política del Estado, donde está el tema económico, donde está el tema de las inequidades, es decir, entender que esto es un problema integral. Inclusive el problema que tenemos ahora con violencia e inseguridad es un tema de falta de cultura de seguridad en la ciudadanía, porque no es así que solamente el Estado es el depositario de todos los males o las Fuerzas Armadas y Militares, sino que esto es una responsabilidad política también de los conductores, no solo del Estado, sino también de la ciudadanía y de otros actores que tienen que estar alrededor de la construcción de una cultura de seguridad ciudadana. Pero que no parte justamente de la generación de políticas orientadas a ese sentido, Yo diría que el problema es que hay un sobrediagnóstico de qué es lo que está ocurriendo, pero un diagnóstico que a veces está mal cortado. Metodológicamente diríamos que al ser un problema sistémico, un problema complejo, donde hay una interrelación de muchas variables, no podemos solamente darnos el lujo de seccionar y ver desde un ángulo, sino que se necesita hacer una lectura transversalizada y compleja de la mutación y de las dinámicas de la violencia, y no solamente achacar o tratar de antropomorfizar, ponerle cara, son las bandas criminales, son los grupos irregulares, son los grupos al margen de la ley. No, aparte de eso, eso es una respuesta a todo un tema de violencia estructural que está gestado en la misma conducción política, ¿no es cierto? Sabemos que en todo Estado hay luchas por el poder y que esta conducción política es la que me ha llevado a mí a polarizar, ¿no es cierto?, a polarizar las posiciones de diferentes actores. Justamente hablemos de esa conducción política en el manejo de estos temas, que evidentemente no parte del actual gobierno, tampoco del anterior, porque decimos que es un tema estructural. Así es. Lamentablemente la lectura que se ha hecho es más allá del bien y del mal, es decir, esto de hacer los análisis dicotómicos de que fue antes del gobierno actual, que fue después del gobierno, no. Esto es un tema estructural. Cuando uno ve desde la mirada prospectiva, uno puede analizar lo que el doctor Fernani, uno de los mejores prospectólogos, nos hablaba del triángulo de los estudios del futuro. Entender la tiranía del pasado, comprender las dinámicas del presente y, por favor, abrir el mate a entender el futuro. Es decir, tener una mirada de anticipación estratégica continua, tener una mirada de prevención y también pensar en políticas de largo plazo. O sea, esto no puede ser un borrón y cuenta nueva cada 4 años, porque lamentablemente eso es lo que hace, es desinstitucionalizar la capacidad de gobernabilidad y de gobernanza en materia no solamente de seguridad en forma general, seguridad ciudadana, sino también en la conducción política de la defensa y en la conducción también civil, en la conducción estratégica de la inteligencia de Estado. ¿Qué es lo que en términos prácticos, María Fernanda, ha pesado en los últimos gobiernos que no han permitido adoptar políticas y acciones que de manera efectiva hagan frente a lo que ocurre en materia de inseguridad? Yo creo que uno de los elementos clave es que no se le ha dado la importancia que se le debió haber dado cuando el problema comenzaba. Así que ahorita ya estamos tratando un poco de parar incendios con unos incendios absolutamente grandes.
¿Cuándo veíamos, por ejemplo, que el problema como tal comenzaba? Yo diría que, bueno, el problema ha estado siempre ahí. Sí, claro. Han habido lecturas oficiales y lecturas no oficiales de dónde está el problema, pero yo diría que una vez que se firma el acuerdo de paz con el Perú, regresamos a ver a la frontera norte y tenemos ya un problema de guerrilla y de grupos insurgentes de muchas décadas en Colombia que comienzan a expandirse a nuestro territorio. O sea, la primera penetración es vía frontera. No obstante, no es la única. Y hay muchos analistas que se quedan pensando que solamente es lo único y que solo es el narcotráfico y que alrededor del narcotráfico gira todo. No. Ahora tenemos que hablar de nuevas nomenclaturas como de ecosistemas criminales. Por ahí también oí hablar de estas llamadas revoluciones moleculares disipadas y realmente teóricamente es un error porque estamos agarrando categorías de otros autores con otras coordenadas tratando de aplicar el modelo como prótesis analítica a nuestra realidad. Sin analizar justamente en esencia qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Porque nuestras realidades son absolutamente volátiles, como en el mundo entero global, estamos viviendo en mundos postnormales, es decir, donde la variable inestabilidad es esa capacidad de entender los paradigmas, todo lo que está ocurriendo, y la incertidumbre, la incapacidad del actor social, la incapacidad del conductor estatal de tratar de ver este tejido complejo de símbolos, de signos, de anuncios, ¿no es cierto?, de indicios, nos ponen una barrera cognitiva a que nosotros podamos comprender. Sin comprender no hay cómo hacer diagnóstico, sin diagnosticar adecuadamente no hay cómo diseñar política pública y peor ocurrírsele tomar rutas estratégicas que deben ser para contener la coyuntura sin perder la mirada de largo plazo. ¿Qué nos dice actualmente la realidad ecuatoriana en términos de inseguridad? Nos dice muchas cosas. Yo la primera cosa que yo leería atrás es que es la resolución del conflicto político a través de la violencia. Es decir, cada grupo quiere jalar para su lado, no hay una visión de mirada de conjunto, no hay una misión de esto del bien común, sino que cada uno quiere jalar a su lado. En todos los lugares del mundo hay luchas por el poder, pero también hay el logro de acuerdos, también el logro de, ya no es una lucha suma cero, tú ganas y yo pierdo, sino es un juego estratégico de cooperación. Es decir, donde yo pierdo algo para que tú también pierdes algo, pero todos llegamos a un bien más como que es el bien común. Esto podría sonar medio hasta romántico, pero en las últimas teorías de los conflictos, teorías críticas de los conflictos, específicamente de los conflictos emergentes, se habla de esto, de la capacidad de generar valores, de la capacidad de compromisos éticos y responsabilidad social frente no solamente a quienes diseñan la política pública, sino quienes van a hacer cumplir esa política pública, en este caso los operadores de la seguridad, que no son únicos, porque también están comprometidos los ministerios de Economía, los ministerios de avance de lo social, están comprometidos los medios de comunicación bélicos. Entonces, si no hay esa conciencia de que se debe generar esta mirada sincrónica, esta mirada articulada, lo que vamos a hacer es que cada uno va a jalar por su lado y no vamos a poder fortalecer esa integración que se espera. Vamos a estar en permanente disrupción, en permanente discontinuidad, en permanente ruptura, lo que se agrava con un elemento más. Los puntos detonantes es que el tema de la inseguridad, digamos, no solamente como percepción, sino como hecho objetivo, viene detonado desde las acciones de redes transnacionales, transregionales, extrarregionales, intermésticas, de amenazas y factores de riesgo. Y nos hemos quedado con la lectura de las amenazas y factores de riesgo un poco para, si yo puedo decir, dramatizar la lectura, y nadie habla de la capacidad de búsquedas estratégicas de oportunidades para el Estado. Entonces, en esto, inteligencia estratégica de Estado tiene una función clave, una función trascendental, pero también nutriéndose de conceptos nuevos y no de conceptos de la época de la Guerra Fría. Justamente le iba a consultar cómo está actuando la inteligencia como tal gubernamental. O sea, yo diría que a veces se dice, algunos autores de la línea realista de la inteligencia dicen que si no hay problemas o no ha habido sorpresas estratégicas es porque la inteligencia funciona bien. Y este es un error, porque yo diría que
cuando hablamos de inteligencia estratégica de Estado, deberíamos estar ya hablando de inteligencia ética, es decir, incorporando nuevos conceptos como es la responsabilidad social, el compromiso ético, el compromiso de quienes hacen inteligencia con el país y los más altos intereses del Estado en la producción de conocimiento de alto valor agregado para la toma de decisiones oportuna, pero permanente. O sea, el problema es que no se hace anticipación estratégica permanente, sino que es episodio, salto, y no hay esta anticipación permanente que te pueda a ti ayudar a generar patrones de conducta, que te pueda ayudar a dar ciertos indicios de que las cosas están yéndose por aquí o se están yendo por acá. Sin eso, el conductor estatal está atado de manos, porque sin producción de inteligencia estratégica, ¿cómo se puede tomar una decisión de alto nivel? Ahora bien, bajo todo este contexto y este análisis, le consulto a María Fernanda, ¿cómo se mira este último decreto, este estado de excepción que ha determinado el gobierno nacional a propósito de la inseguridad en el país? 60 días de duración, militares en las calles, que ya los vemos haciendo controles y demás, pero ¿cuán efectivo resulta en la práctica? Es una excelente pregunta. Ha habido mucha crítica de la gente que está trabajando todo el tema jurídico y el tema de derechos humanos sobre los estados de excepción. Uno puede decir que para un momento de coyuntura, un momento crítico, que yo diría una crisis que ya no se puede contener, un estado de excepción podría ayudarnos, pero ni los militares ni los policías pueden actuar si no tienen un marco legal específico que les permita hacer el cumplimiento del estado de excepción. Primera cosa. La segunda cosa, como rédito político, tener a los militares en las calles, a quienes conducen la política, a quienes conducen la política de la seguridad, les resulta como hasta cierto punto positivo, porque siempre en el imaginario, y esto no lo hablo por hablar, hay estudios sobre esto, los militares tienen como mayor presencia en el sentido de que generan esa mayor sensación de seguridad. Pero ya vemos que mientras se está patrullando en las cárceles, etcétera, los sicariatos se van por el otro lado. Entonces, hay un libro que recién sacó Wolf Ravendorf con todo el equipo de la Friedrich Ebert de Colombia, de FESCOL, que habla sobre la relación entre los militares y la gobernanza actual política. Y ahí nos dicen, y yo estoy plenamente de acuerdo, que no es función sustantiva de los militares cuidar el tema de la seguridad del país. Cuando se quedan rebasadas las capacidades de la policía, se supone que los militares deberían actuar. Pero ¿con qué protocolos? ¿Dónde están los protocolos? ¿Dónde está el sistema de seguridad estructurado? ¿Dónde? Pero más allá de eso, que no digo que no es importante, ¿no están acaso rebasadas de esas competencias de la Policía Nacional? Están rebasadas precisamente porque ni la inteligencia criminal ni la inteligencia militar han logrado copar los espacios que debería copar la inteligencia de Estado. Entonces estamos trabajando de una manera discrecional, de una manera específica de respuesta a la coyuntura, pero no estamos pensando anticipadamente. Es decir, seguimos viéndonos al ombligo sin ver la posibilidad de que además solitos en este drama no vamos a poder salir. Hay que ver el tema de cooperación, ¿no es cierto? El tema de hacer esto una mirada regional, porque en la región por completo se están viviendo estos puntos críticos de violencia, ¿no es cierto?, que como digo pueden tener varias interpretaciones, pero sabemos que hay elementos emergentes y factores de sorpresa. Hablemos de octubre del año 2019, hablemos de otros eventos que se han suscitado, como por ejemplo la masacre más fuerte de las cárceles, que tenían los indicios de que potencialmente podía pasar, pero ¿quién hace la lectura de esos indicios para tamizar a los conductores estatales y ponerles como una alerta temprana? ¿Pasa por un tema de institucionalidad, María Fernanda? También pasa por un tema de institucionalidad donde tenemos tres variables, una ecuación que es legalidad, marco normativo, procedimientos y doctrina. Si esas tres cosas no están, primero, apalancadas entre sí, y no están socializadas, Belkis. Y aquí si hago un llamado a los medios de comunicación, porque a veces los medios de comunicación, no digo en todos los casos, no digo en su caso de periodistas serios, investigadores de fondo, a veces alertan sin tener toda la información completa.
Entonces, esto de alertar sin tener la información completa o amarillizar la información, genera incertidumbre. Lo que genera es no solamente incertidumbre, sino desinformación. Desinformación, pues. claro que sí. Entonces, el ejercicio del miedo, de que me van a matar si salgo a la calle, de que si un niño sale a tomar un helado y le cruza una bala, comienza a generar una sensación de control o de biocontrol sobre la psiquis de las personas, sobre el sistema nervioso de las personas y emocional. Si no es en vano, usted puede salir a la calle, Belkis, y no me va a dejar mentir, que la gente anda frenética en el manejo. Este es uno de los primeros indicadores de que la gente está afectada psicológicamente, no solo por el tema pandemia, sino por esta sensación de miedo permanente, de amenaza, de que me siento amenazado por el de adelante, del de atrás, que pongo alarmas, que pongo barras, que ya no puedo pararme en los semáforos. O sea, esto a nivel psicológico genera unos réditos muy, muy negativos, porque no solamente es qué es lo que se está haciendo, sino esa sensación de paz y de tranquilidad que debería tener la ciudadanía. Correcto, y ya para ir concluyendo, María Fernanda, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer también por parte del Estado como tal? Ya, es una muy buena pregunta. La primera cosa que hacer es cambiar de la mirada coyuntural, cambiarse el chip y comenzar a pensar las cosas desde otra lógica. Es decir, entender que el paradigma para entender la seguridad de la época desde el 90, donde veíamos la seguridad de manera sólida, ha mutado. Ahorita estamos hablando de seguridad líquida, de seguridad de flujos, estamos hablando de seguridad que se mueve a nivel de ciberespacio, de cibervigilancia, y todos los grupos criminales están hablando de ecosistemas criminales, ciberecosistemas criminales. Es decir, no les damos a veces mucho valor a las redes sociales, mucho valor al Internet, y es por el Internet donde se están librando las peores batallas, donde se recluta a la gente, donde se trabaja para hacer estos golpes, ¿no? De que ataques cibernéticos, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos? No solamente necesitamos tecnología, necesitamos recursos y voluntad política. Hacia eso iba. Recursos y voluntad política. De caso contrario, no se puede hacer nada. ¿Existe la voluntad política desde su punto de vista para la dotación de los suficientes recursos en estos momentos para hacer frente a la realidad? Yo creo que el señor presidente Lasso está dando signos de que le preocupa el problema de agenda, ¿no? El problema de agenda de la seguridad, el desempleo, que son los problemas que están ahí como pinchando. El tema de recursos no solamente es tener dinero para invertir, sino también tener know-how de otros países. No me estoy alineando ni con China, ni con Rusia, ni con la India, porque después yo ya sé que se hacen algunas lecturas incorrectas. En forma general, de países que han tenido prácticas en este sentido más efectivas y que nos pueden dar una luz con experiencias aprendidas y lecciones aprendidas, ¿no? Correcto, María Fernanda, y con esto me quedo. Le agradezco muchísimo por este tiempo, por este diálogo aquí en A Primera Hora. Muchas gracias, Belkis. A la orden. Ha estado con nosotros María Fernanda Novoa, especialista en seguridad, a propósito de los temas de inseguridad que se viven en nuestro país. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.